No todos los horrores de la conquista nacieron del acero europeo. Antes de que los españoles aprendieran a temer los bosques, los ríos y la noche del sur, ya existía un orden interno que no admitía desobediencia. Un orden que no necesitaba murallas ni ejércitos permanentes para sostenerse, porque se apoyaba en algo más poderoso: la certeza del castigo. En la sociedad mapuche precolonial, la cohesión del LOF no era opcional. La supervivencia dependía del equilibrio entre las personas, el territorio y las normas heredadas. Ese conjunto de reglas no escritas, transmitidas por generaciones, regulaba desde la convivencia cotidiana hasta las decisiones en tiempos de guerra. Romperlas no era solo una falta individual, era una amenaza para todos. Por eso, el castigo no se entendía como venganza, sino como restauración del equilibrio perdido. Cuando los primeros invasores europeos comenzaron a observar estas prácticas, lo hicieron desde una profunda incomprensión. Acostumbrados a castigos públicos dictados por una autoridad central, horcas, azotes, cárceles, se encontraron con un sistema distinto, más austero, pero también más implacable. En el mundo mapuche no hacía falta exhibir el dolor para que la norma se respetara. Bastaba con saber que el castigo existía y que se cumplía. Las faltas graves no eran muchas, pero estaban claramente definidas. La traición en tiempos de conflicto, el abandono del grupo en situaciones críticas, la ruptura deliberada de acuerdos colectivos o las acciones que ponían en peligro al LOF entero eran consideradas transgresiones mayores. No se castigaba el error, sino la conducta consciente que dañaba a la comunidad. El proceso no era inmediato ni arbitrario. Antes de cualquier sanción, la comunidad deliberaba. Los mayores, los líderes y las personas con experiencia evaluaban el hecho, las circunstancias y las consecuencias. Esta deliberación era clave. El castigo debía ser proporcional, pero también ejemplificador. No para infundir terror gratuito, sino para evitar que el daño se repitiera. Aquí es donde los invasores comenzaron a sentir algo más inquietante que la violencia directa: la disciplina interna. Los españoles dejaron registros de su sorpresa al ver cómo ciertos comportamientos simplemente no ocurrían dentro de las comunidades mapuche. No había deserciones masivas en momentos críticos. No era común la traición interna, y cuando ocurría, el desenlace era rápido, silencioso y definitivo. No siempre implicaba la muerte. En muchos casos, el castigo más temido no era físico. El aislamiento, la expulsión del LOF, la pérdida del nombre y del lugar dentro del grupo equivalían a una muerte social. Para una persona cuya identidad estaba profundamente ligada a su comunidad y a su territorio, quedar fuera era peor que desaparecer. Este tipo de sanción desconcertó profundamente a los europeos. Para ellos, el castigo necesitaba testigos, gritos, escarmiento visible. Para el mundo mapuche, bastaba con romper el vínculo. El mensaje era claro: quien dañaba al grupo dejaba de pertenecer a él. Con el avance de la guerra y el aumento del contacto violento, estos castigos adquirieron una nueva dimensión. Ya no solo regulaban la vida interna, sino que se transformaron en una herramienta estratégica. La certeza de que no habría indulgencia para la traición fortalecía la resistencia y hacía casi imposible que los invasores lograran dividir a las comunidades desde dentro. Así, sin grandes proclamaciones ni códigos escritos, se sostuvo un sistema que incluso los cronistas europeos reconocieron con inquietud. No porque fuera cruel en exceso, sino porque era efectivo, y porque demostraba que la resistencia mapuche no se basaba solo en la valentía individual, sino en un orden colectivo que no permitía fisuras. Esta fue una de las primeras lecciones que los invasores aprendieron en el sur. No estaban enfrentando a grupos desorganizados, sino a una sociedad donde romper las reglas tenía consecuencias reales, y lo que vendría después haría que ese temor creciera. A diferencia del sistema penal europeo, donde el castigo buscaba exhibirse, en la sociedad mapuche, la sanción no necesitaba espectáculo. Su eficacia residía en otra lógica: la certeza, la coherencia y el consenso comunitario.
Esto fue lo que más desconcertó y atemorizó a los invasores. Las faltas consideradas graves compartían un rasgo común: ponían en riesgo al colectivo. No se castigaba la debilidad ni el error involuntario. Se castigaba la acción consciente que rompía la confianza del LOF. En tiempos de guerra, esa línea se volvía aún más estricta. Uno de los castigos más temidos era la expulsión definitiva. Quien era apartado del LOF perdía acceso a la tierra, a la protección del grupo, a los rituales y a la red de parentesco. No podía reclamar ayuda ni refugio. En un territorio hostil y disputado, esto equivalía a una sentencia extrema. Los cronistas españoles observaron que muchos preferían la muerte antes que quedar fuera de su comunidad. La expulsión no era inmediata. Era el resultado de una deliberación prolongada, donde se evaluaban antecedentes, intenciones y consecuencias. Precisamente por eso, cuando se ejecutaba, no había marcha atrás. El castigo no necesitaba repetirse, su sola existencia bastaba para disuadir. En casos de traición comprobada durante el conflicto, como guiar a los invasores, revelar rutas, entregar información o abandonar una posición estratégica, el castigo podía ser definitivo. Las fuentes europeas registran ejecuciones rápidas, sin ceremonias públicas. No por crueldad, sino por urgencia estratégica. Un traidor no era un enemigo individual. Era una grieta por donde podía colapsar todo el sistema defensivo. El jesuita Diego de Rosales anotó con desconcierto que, en comparación con los castigos españoles, los mapuche actuaban con una severidad silenciosa. No había interrogatorios prolongados ni exhibiciones. El problema se resolvía y el grupo seguía adelante. Para una mentalidad acostumbrada al escarmiento público, aquello resultaba inquietante. Otro castigo documentado era la pérdida del prestigio social, una forma de muerte simbólica, en una sociedad donde el honor, la palabra y la reputación tenían un peso enorme. Quedar marcado como indigno significaba quedar sin voz. Nadie confiaba, nadie seguía, nadie obedecía. En contextos de liderazgo y guerra, esto era devastador. Los españoles también notaron que estos castigos no se aplicaban de forma arbitraria. No dependían del capricho de un jefe absoluto. Eran el resultado de acuerdos colectivos. Esta estructura dificultó enormemente los intentos de división interna. Sobornar o amenazar a un individuo no garantizaba nada, porque la decisión final no era personal. El soldado y poeta Alonso de Ercilla, aunque literario en su relato, dejó entrever este temor. La imposibilidad de quebrar la cohesión interna mediante intrigas comunes en otras conquistas. No se enfrentaban solo a combatientes hábiles, sino a una disciplina social profunda. Aquí aparece un elemento clave. Los castigos mapuche no buscaban sembrar terror indiscriminado, sino eliminar el riesgo interno. Eso los hacía más eficaces que muchas penas europeas. Mientras el invasor dependía de la fuerza externa para imponer orden, el LOF lo mantenía desde dentro. Y ese orden no se derrumbó con la llegada del enemigo, se endureció. Con el avance de la guerra, los españoles comenzaron a comprender que no bastaba con capturar líderes o imponer castigos ejemplares. La resistencia no se sostenía solo por figuras carismáticas, sino por una estructura moral que castigaba la ruptura del pacto comunitario. Ese fue uno de los grandes errores de la conquista en el sur: subestimar el peso del castigo interno mapuche. No lo vieron como justicia propia, sino como barbarie. Y al hacerlo, no entendieron por qué sus estrategias de división fracasaban una y otra vez. Porque mientras el miedo europeo se apoyaba en la violencia visible, el temor mapuche se sostenía en algo más profundo: la imposibilidad de existir fuera del grupo. Y eso, para los invasores, fue una amenaza que nunca lograron dominar. Los invasores llegaron al sur convencidos de que la guerra se ganaba rompiendo cadenas de mando. En otros territorios del continente, capturar líderes, sembrar traiciones o recompensar informantes había sido suficiente para desarticular resistencias enteras. En territorio mapuche, esa lógica fracasó una y otra vez. El motivo fue simple:
pero devastador para la estrategia colonial. La disciplina no dependía de una autoridad central frágil, sino de un sistema colectivo que se autorregulaba mediante normas claras y castigos conocidos por todos. Los españoles intentaron aplicar tácticas de división interna. Ofrecieron privilegios, protección, alimentos, incluso reconocimiento político a individuos que aceptaran colaborar. En la mayoría de los casos, estas ofertas no solo fracasaron, sino que expusieron a quienes las consideraron. El riesgo no era únicamente ser descubierto por el enemigo, era enfrentar la sanción del propio LOF. Aquí el castigo dejó de ser solo una herramienta social y se transformó en un arma estratégica. Saber que no habría indulgencia para la traición eliminó una de las debilidades más comunes en los conflictos prolongados. Mientras el ejército invasor debía vigilar constantemente deserciones y conspiraciones internas, las comunidades mapuche podían concentrarse en el territorio, el tiempo y el desgaste del enemigo. La guerra se volvió asimétrica, no porque los mapuche tuvieran más recursos, sino porque controlaban su cohesión interna. Otro efecto directo fue la imposibilidad de generar terror psicológico efectivo. Las ejecuciones públicas, los castigos ejemplares y la violencia indiscriminada, estrategias comunes del imperio, no produjeron el quiebre esperado. En muchos casos tuvieron el efecto contrario. Reforzaron la convicción de que la supervivencia dependía de mantenerse unidos y respetar las normas del grupo. Los castigos internos también influyeron en la forma de combatir. La deserción en momentos críticos era excepcional. Abandonar una posición, huir sin autorización o poner en peligro al resto del grupo tenía consecuencias claras. Esta certeza permitió desarrollar tácticas de resistencia prolongada, emboscadas, repliegues ordenados, ataques nocturnos y desgaste constante del enemigo. Para los españoles, esto resultó desconcertante. En sus propios ejércitos, la disciplina se mantenía a base de castigos físicos, miedo al superior y recompensa material. En el mundo mapuche, el temor más profundo no provenía de un comandante, sino de perder el lugar dentro del colectivo. Este contraste quedó reflejado en numerosos testimonios coloniales. Se repite una idea constante, la dificultad para quebrar la voluntad del enemigo. No bastaba con derrotar a un grupo en combate. La resistencia reaparecía, reorganizada, intacta en su estructura moral. Con el paso del tiempo, algunos conquistadores comprendieron que estaban enfrentando algo distinto. No solo una guerra de armas, sino una guerra de sistemas. Uno dependía de la obediencia forzada. El otro, de un pacto social reforzado por castigos que nadie se atrevía a poner a prueba. Este sistema no era infalible. Existieron traiciones, conflictos internos y quiebres. Pero la diferencia crucial fue que no se normalizaron. Cada ruptura era tratada como una amenaza existencial, no como una oportunidad política. Así, los castigos mapuche cumplieron una función que los europeos no supieron anticipar. Impidieron que la conquista avanzara por desgaste interno. No fue solo el terreno, ni el clima, ni la ferocidad del combate lo que detuvo al invasor durante décadas. Fue la existencia de un orden interno que no permitía fisuras prolongadas. Un orden donde el castigo no buscaba dominar cuerpos, sino proteger la continuidad del grupo. Y en una guerra larga, desigual y brutal, esa diferencia resultó decisiva. Juzgar los castigos mapuche desde parámetros modernos es uno de los errores más comunes al mirar el pasado. No porque deban idealizarse, sino porque responden a un mundo radicalmente distinto, donde la supervivencia colectiva estaba por encima de cualquier noción individual de derecho o castigo. En una sociedad sin cárceles, sin tribunales permanentes y sin un poder central coercitivo, el orden no podía sostenerse con medias tintas. La cohesión del LOF era la única garantía de continuidad. Si ese lazo se rompía, no solo moría una persona, peligraba todo el grupo. Por eso los castigos no eran frecuentes, pero sí definitivos. No se aplicaban por capricho ni por crueldad ritual. Se aplicaban cuando la comunidad entendía que el daño no podía repararse de otra manera. Esa lógica, incomprensible para los invasores,
fue uno de los pilares silenciosos de la resistencia. La mirada colonial deformó estas prácticas. Las presentó como barbarie, como violencia sin ley, como prueba de inferioridad cultural. Pero esa interpretación ignoró algo esencial. El sistema funcionaba, y funcionó durante décadas frente a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Mientras los españoles intentaban imponer el miedo desde afuera, el mundo mapuche lo había integrado desde dentro, no como terror arbitrario, sino como responsabilidad compartida. No se obedecía por temor a un amo, sino por conciencia del daño que podía causar una traición. Con el paso del tiempo, la conquista logró imponer nuevas estructuras, nuevas leyes y nuevas formas de castigo. Pero nunca consiguió borrar por completo esa lógica profunda. La idea de que el individuo existe en relación directa con su comunidad y que romper ese vínculo tiene consecuencias irreversibles, sobrevivió incluso cuando ya no se aplicaban las sanciones de antaño. Hoy, hablar de estos castigos incomoda, porque obliga a aceptar que la resistencia mapuche no se sostuvo solo en la épica del combate, sino también en decisiones duras, silenciosas y difíciles. Decisiones que no buscaban gloria, sino continuidad. Los invasores temieron estas prácticas no solo por su severidad, sino porque revelaban algo inquietante. Estaban enfrentando a una sociedad que no podía ser fácilmente dividida, comprada ni quebrada desde dentro. Una sociedad donde la traición no era una opción viable. Esa fue una de las razones por las que la guerra en el sur no terminó rápido. Porque no bastaba con ganar batallas, había que destruir un orden interno sólido, y eso nunca lo lograron del todo. Entender estos castigos no es justificar la violencia. Es comprender cómo un pueblo, enfrentado a la aniquilación, eligió sobrevivir a cualquier costo. Y en esa elección, dura y sin romanticismo, se forjó una de las resistencias más prolongadas de la historia de este continente.